Estamos de regreso con más de Cuenca en Directo. Damos la bienvenida a nuestro invitado en esta tarde. Saludamos cordialmente a Daniel Carbo, director provincial de la Unidad Popular. Vamos a hablar sobre algunos temas, entre ellos la consulta popular también y el afirmativo que han dado pues ya como respuesta para el sí. Estarán de acuerdo con esta consulta popular. Pero antes de enfocarnos, bienvenido Daniel, quisiéramos hablar del caso del vicepresidente de la República. Recordemos que una de las primeras notas de este informativo sobre la Corte Nacional de Justicia que resolvió ayer negar el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glas, sobre quien pesa un orden de prisión preventiva por su presunta vinculación dentro del caso Odebrecht. ¿Qué les hace pensar esta lectura sobre la situación que se está manejando del vicepresidente en prisión? Bienvenido. Muchas gracias. Realmente lo que viene sucediendo en el país es lamentable, no solamente para lo que nos pasa o lo que vivimos como ecuatorianos y ecuatorianas, sino la realidad o la cara que mostramos al mundo y a Latinoamérica, en donde efectivamente tenemos un vicepresidente sin funciones, un vicepresidente de vacaciones en la cárcel y que sobre todo está cobrando un sueldo. Todos los elementos de convicción que entiendo yo Fiscalía General del Estado ha presentado hasta ahora y lo que el pueblo ecuatoriano ha presentado y todos los ciudadanos hemos presentado en esta última etapa, sin lugar a dudas nos muestra que Jorge Glas, este vicepresidente sin funciones, este vicepresidente que sigue cobrando, ha cometido o está incurso en distintos tipos de ilícitos, que no solamente es la asociación ilícita como Fiscalía General del Estado ha planteado, sino nosotros creemos que son otros tipos penales como cohecho, concusión y todo aquello. Efectivamente creemos que la pena privativa de libertad en torno a la prisión preventiva es una medida adecuada que permite que el señor Glas comparezca ante la justicia en torno a la responsabilidad que él puede tener eventualmente sobre el tipo hoy de asociación ilícita. Sin embargo, también estamos claros que Fiscalía General del Estado todavía no ha sido lo suficientemente célere para poder actuar y establecer la relación en torno a otros tipos penales que creemos él ha cometido, que son de mayor envergadura en este caso. Y el hecho de que hoy se le ha negado también por parte de la Corte Nacional de Justicia el habeas corpus que él planteó, también muestra que obviamente no hay ninguna detención ilegal, puesto que ese es el recurso del habeas corpus, sino más bien hay una detención en donde Jorge Glas va a tener que comparecer a la justicia. Ese es, entiendo yo, el objetivo que se ha determinado y ha hecho el juez de la Corte Nacional. Pero el tema fundamental es que los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos hoy una respuesta inmediata con respecto a Jorge Glas. Y la primera respuesta es que primero a Jorge Glas se le destituya de la función de vicepresidente, puesto que no está cumpliendo ninguna función, en primer lugar. Por lo tanto, eso significaría que habría un abandono ya virtual del cargo, en primer lugar. En segundo lugar, está cobrando sueldo. Habría que establecerse, y Unidad Popular ya planteó, un examen especial desde Contraloría, cómo es que un vicepresidente sin funciones está cobrando un sueldo y también cuáles son los gastos en los que ha incurrido la vicepresidencia de la República en esta última etapa, precisamente con respecto a promover políticamente la figura de Jorge Glas en defensa de su postulado político, que obviamente es la defensa del correísmo como tal y que nos ha mostrado a las claras los hechos de corrupción en el cual está en curso Jorge Glas. Ahora, el vicepresidente, para acabar nada más con este tema, habría mencionado, dice él, pues justamente de manera textual, dice: Odebrecht ejecuta mi venganza, es lo que menciona, y quieren mantenerme en prisión para callarme, para que no pueda defenderme, porque pueden salir más cosas a la luz. ¿Se temería de algo? ¿Alguien más estaría involucrado? Obviamente en el caso Odebrecht han salido algunos nombres. Seguirán saliendo, estamos seguros, eso está claro. Pero el problema fundamental no está en que hay una venganza de Odebrecht, el problema fundamental está que Jorge Glas cometió ilícitos y trata de buscar, digamos, un chivo expiatorio, en este caso la empresa corruptora, que está claro, es Odebrecht, en el cual seguramente Jorge Glas ha tenido que ver, porque no puede ser posible, como dicen, en el Ecuador es el único país donde el vicepresidente no sabía qué hacía su tío. Se ha encontrado mails en relación a los dos, cuando él negó, y bueno, lo que planteó el delator de Odebrecht, y la última información que vino de Estados Unidos, en donde demuestra claramente la vinculación de Jorge Glas a aquello. Pero hay otros elementos. Contraloría General del Estado también ha emitido, entiendo, por contratos petroleros ya informes especiales de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en torno a Jorge Glas, y eso también muestra aquello. La empresa Glory International, que también a las claras muestra una relación directa de Jorge Glas con aquello. Entonces, yo creo que en este
caso ya la correspondiente audiencia de juicio, me parece, o estoy casi convencido de que se establecerá la responsabilidad y obviamente el nexo causal, como se manifiesta en derecho, en torno al acometimiento de la materialidad del tipo penal. No creo que solamente debe ser de asociación ilícita, sino creemos que es momento que también Fiscalía General del Estado inicie acciones de investigaciones o instrucciones fiscales en el caso de tipos penales como cohecho, concusión, peculado, en los cuales estamos seguros que Jorge Glass también ha participado y creemos que es necesario que Fiscalía General del Estado actúe inmediatamente en aquellos. Si actúa en otros tipos penales de menor envergadura, como el campesino que se roba una gallina, no puede ser que en este tipo penal de cuello blanco no se actúe con la suficiente inmediatez que necesitamos y requerimos hoy más que nunca. Ahora, sobre estos temas de corrupción que se han dado en nuestro país y que obviamente nos dejan a todos boquiabiertos de lo que sucede, sobre todo con las autoridades, también a su vez existe la voluntad del presidente de la República de cambiar, dice, y obviamente fiscalizar y castigar a la corrupción. En torno a eso también se está hablando de la consulta popular. ¿Cuál es el punto de vista, cuál es la determinación de la Unidad Popular en lo que va a ser la próxima consulta popular? Bien, la consulta popular, sin lugar a dudas, es un mecanismo democrático que garantiza la Constitución de la República para que los ecuatorianos y ecuatorianas nos pronunciemos sobre elementos o problemas vitales del país. La propuesta de consulta popular, creo yo, o más bien creemos, no es solamente una propuesta que nace del Ejecutivo como tal, es una propuesta o un requerimiento de los ciudadanos y ciudadanas que hemos tenido hace mucho tiempo, que lamentablemente fue utilizada por el correísmo para perseguir, no permitirla, porque en momentos determinados el correísmo no la permitió, pero también ha sido utilizada por el correísmo para perpetuarse en el poder, como lo hizo en estos 10 años de la década, nosotros lo decimos y lo decimos enfáticamente, de la década robada, en donde la consulta popular no fue utilizada como mecanismo, pero la presión social en las calles y plazas de nuestro país ha permitido que hoy asistamos a este tipo de acción. Entiendo yo, la Corte Constitucional va a establecer el procedimiento a seguir en los siguientes días con respecto a la consulta popular, si es vía juntas, y nosotros, Comunidad Popular, hemos dicho claramente, vamos por el sí en estas consultas, en todas las preguntas, porque es una forma también, en primer lugar, de que el pueblo ecuatoriano muestre sus puntos de vista con respecto a temas muy sentidos y nodales, que es la cuestión de la extinción de los bienes, de la muerte civil, para aquellos políticos corruptos. Pongamos el caso que Jorge Glass es sancionado a 1 año de prisión por asociación ilícita y no se le establecen los otros tipos penales. ¿Qué podría pasar? Lo que va a pasar claramente que Jorge Glass, a la vuelta de la esquina, con que se invierte un poco de dinero, puede ganar algún tipo de elección popular siendo un corrupto. Entonces la cosa es perseguir la corrupción en todos sus sentidos y eso está bien. Estamos de acuerdo con la pregunta planteada, como es el hecho de la reelección indefinida, de suspender aquello, porque obviamente se debe coartar y se debe establecer la alternabilidad en torno a la participación de los representantes populares. Y bueno, existen algunas preguntas. Ante esta última pregunta, el expresidente Rafael Correa ha manifestado por qué temen los políticos en el Ecuador si ni siquiera él está acá. ¿Qué es lo que temen? ¿Que regrese Rafael Correa? Es lo que mencionó últimamente. Bueno, la Constitución de la República es muy clara. La Constitución recoge derechos progresivos. Los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos. La reelección indefinida, la aprobación anterior de la reelección indefinida precisamente fue una regresión en derechos, porque en democracia lo que nosotros requerimos es la alternancia de los representantes o de los que nos van a dirigir en el país. No podemos perpetuar en el poder, porque el que maneja el poder ejecutivo, las funciones del Estado, tiene mayor capacidad para llegar o sostenerse en el poder. Entonces la alternancia es un elemento importante y vital, y Rafael Correa tiene que también estar claro en aquello, pero no solamente él, son 17 prefectos, entiendo yo, que no pueden volver a ser candidatos, y 147 alcaldes, si no estoy mal, en el país. Eso es bueno, es positivo para la democracia, porque permite que otros actores y actoras políticas puedan participar en los procesos electorales y el pueblo ecuatoriano elegir en otras propuestas. Eso por un lado, obviamente. Y claro, hay propuestas como el tema de la pregunta sobre la minería. Yo le iba a preguntar eso, ¿cuál es su criterio en realidad sobre el tema de minería, que ha sido fuertemente discutido, sobre todo con defensores del agua acá en la provincia de La Suárez? Ustedes también han sido unos de ellos que estaban en contra también del tema minero, pero ¿cuál es la situación con esta pregunta? ¿Es un poco ambigua en realidad? ¿Se debería detallar más en beneficio de sectores como Río Blanco, que al momento, la semana pasada, tuvo fuertes enfrentamientos? Partiendo del mismo concepto que nos da la Constitución
Constitución en torno al hecho de un elemento muy de vanguardia en el tema del constitucionalismo en el Ecuador, es el tema de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos en el Ecuador. Los derechos de la naturaleza implican obviamente la defensa del derecho al agua y obviamente la protección de la biodiversidad y todo lo que implica el medio ambiente. Y los ecuatorianos y ecuatorianas con esta Constitución de Montecristi del 2008 estábamos en la obligación de defender aquella. El tema del extractivismo en el Ecuador y en Latinoamérica es una cuestión sentida y obviamente la minería es algo que se siente mucho más y ejemplos hay varios en torno a lo que significa la utilización del agua a través de la minería metálica. En ese aspecto, obviamente nosotros vamos a respaldar por decir esa pregunta, pero es necesario mejorar, digamos, otros elementos normativos o el tema, por ejemplo, se debe establecer claramente cómo se determina un área de protección nacional, un área protegida, perdón, del medio ambiente. ¿Quién lo determina ahora? Entiendo yo, es el Ministerio del Ambiente, pero muchas de las veces se hace en función de un interés político o interés de la transnacional. Tiene que hacerse bajo parámetros técnicos que determinen si hay fuentes de agua o no. Lo que pasa en Río Blanco es claramente aquello. Ahí no se estudió, no solamente se estudió mal el impacto ambiental, pero también no se estudió el impacto social que hoy tiene sus repercusiones. Yo creo, soy del punto de vista que inclusive ahí hay un delito contra el agua ya emitido por la explotación minera que se está realizando ahí de Río Blanco. Y claro, genera estos problemas que hoy que están viendo a las claras. Se debe establecer nuevamente, creo yo, ratificar la cuestión de la consulta previa a los pueblos con respecto a cómo se va a desarrollar la minería. Y casos o ejemplos muy cercanos tenemos en Colombia, ya son dos lugares en donde se ha consultado a la población sobre si quieren minería o no en sus sectores y ha dicho que no, y se ha respetado esos espacios democráticos que creo yo tenemos que emularlos aquí. Entonces, son importantes las preguntas de la consulta que se han planteado, pero obviamente existen preguntas que no están vinculadas aquí y que determinados sectores plantearon. Por ejemplo, las llamadas enmiendas de reformas constitucionales en torno a la contratación colectiva del sector de los trabajadores o el hecho de que los trabajadores del sector público están inmersos dentro del Código de Trabajo. Es una pregunta que se quedó fuera. El decreto 16 que limitaba o establecía que la función ejecutiva pueda tener determinado control sobre aquellas, también es un elemento limitativo que tiene que ser debatido. Obviamente vamos a tener que levantar esta propuesta en la academia, en las calles y en las plazas con la gente, porque el pueblo ecuatoriano en sí obviamente entiende que esta propuesta de consulta popular sí también es para desvirtuar o para enfrentar lo que significaron 10 años de correísmo, por ejemplo, que se va el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se viene más independencia y libertades? Esperemos que sea eso y que la elección de estos representantes del Consejo de Participación Ciudadana, porque creemos y estamos convencidos que sí va a ganar, permita mayor independencia de las autoridades de control. O sea, todos sabemos, Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, fue asesor o más bien consejero de la Presidencia de la República, así como también muchos funcionarios del Procurador General del Estado, los jueces de la Corte Nacional, que lamentablemente no han permitido la función de estos distintos organismos del Estado que tienen como función o objetivo el hecho de garantizar la independencia y obviamente la objetividad, más que nada para que los ecuatorianos y ecuatorianas sepamos sobre lo que pasa en el país. Muchísimas gracias. Criterios de Daniel Carbo, director provincial de la Unidad Popular. Están pues todos están confirmando ya que el voto será por el sí en la próxima consulta popular, quienes pertenecen a la Unidad Popular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Importantes criterios. Venimos tras la pausa con más de Cuenca en Directo.